Bueno, buenas tardes a todas, a todos, por acompañarnos en esta tarde. Es un placer y un honor estar en esta actividad junto a todas estas personas que nos acompañan en la presentación del libro. Este libro es una obra colectiva titulada Mujeres, perdón, me he trabado un poquito. Mujeres, políticas públicas, acceso a la justicia, ambiente y salud mental, miradas desde la perspectiva de género. Ha sido editado este libro, esta obra colectiva, gracias al apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al inestimable apoyo de las autoridades de la facultad en, en el logro de esta obra, que contamos también en soporte papel recientemente. La obra está disponible en formato virtual, es un libro electrónico, en principio ha salido así, y luego fue posible su edición en papel, de lo que estamos muy, muy contentas y muy agradecidas, porque hemos podido concentrar en un trabajo colectivo el trabajo de muchas personas, de muchos autores. Son 35 autores que han escrito 19 capítulos de esta obra, que verdaderamente nos llena de orgullo. Es de alguna manera un resultado del trabajo de investigación que con mucho esfuerzo hemos podido hacer este año tan extraordinario de pandemia que nos ha afectado la vida en todos sus aspectos. Así que bueno, por mi parte muy agradecida de su presencia en este encuentro. Especialmente quiero agradecer a la Secretaría de Extensión que nos ha acompañado a lo largo del año en los ciclos de conversatorios del Instituto de Cultura Jurídica, otras actividades del Instituto de Cultura Jurídica también, que nos ha hecho el soporte técnico, especialmente Catalina Hidalgo, Paula Míguez, Josefina, que siempre nos apoyan con mucha amabilidad y con mucho cariño y con mucha paciencia. Es para mí un honor presentar en este momento y pasarle la palabra al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Miguel Berry, que nos acompaña en esta actividad. Muchas gracias por su presencia y le escuchamos. Muchas gracias, Marina. Es para mí un gran orgullo y un gran honor estar presente con todas y todos ustedes, con la prosecretaria de la universidad, Verónica Cruz, con Daniela Saikowski, que va a tener esta intervención, y con Gabriela Galetti, que también van a tener esta intervención en la presentación del libro. Desde nuestro punto de vista, agradecer al Instituto de Cultura Jurídica, en la persona de la doctora Manuela González, que ha luchado y bregado, me consta de manera directa, por la publicación no solo electrónica, sino desde el punto de vista en la impresión de papel de este libro. Para nosotros es fundamental participar del fortalecimiento de políticas públicas que tengan en miras la cuestión de género. ¿Por qué decimos que es fundamental? Porque la universidad y fundamentalmente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tienen que trabajar para la transformación de un sentido común que ha generado una presencia masculina muy fuerte en todos los ámbitos, sobre todo los de carácter legislativo y en la propia jurisprudencia. Por ello mismo que un libro de esta naturaleza, con la participación de autoras tan importantes que integran las cátedras de nuestra facultad y el Instituto de Cultura Jurídica, es para nosotros esencial. Por ello, quiero agradecerles a todas las que participaron, a todos los aquí presentes, y creo que la perspectiva de género tiene que ser una política permanente de nuestra facultad, con el objetivo de generar la mirada necesaria de muchas situaciones que a veces no se perciben como consecuencia de un proceso histórico que, digamos, influye dentro de nuestro sentido común. Muchas gracias por haberme invitado aquí y bueno, muchas gracias por esa publicación que engrandece y prestigia a nuestra facultad.
Muchas gracias, señor decano, por sus palabras en esta apertura. Le agradecemos muchísimo el apoyo y el acompañamiento que nos ha brindado en este año con la elaboración de este libro. A continuación le voy a pasar la palabra a la doctora Manuela González, que es una de las compiladoras de esta obra, y además es abogada y socióloga, doctora en ciencias jurídicas, directora del Instituto de Cultura Jurídica, de la especialización para el abordaje de las violencias interpersonales y de género, de la revista Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y de la Maestría en Sociología Jurídica, es investigadora, profesora titular ordinaria de Sociología Jurídica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, dicta cursos de posgrado y doctorado en el país y en el exterior, dirige proyectos de investigación, ha publicado numerosos libros y artículos en revistas científicas de Argentina y el exterior, e integra diferentes espacios de evaluación de proyectos, revistas y becarios. Le pasamos entonces la palabra a la doctora Manuela González. Bueno, muchas gracias Marina por tan amorosa presentación, demasiado, porque lo único que voy a hacer, y me los he anotado para no olvidarme, es agradecimiento. Mi corta participación y arduo trabajo de compilación en este libro, espero que sea leído luego dentro de las actividades que nos quedan para el año que viene. Bueno, este libro ha sido posible gracias a unas jornadas nacionales sobre políticas públicas, acceso a la justicia y salud mental, una mirada desde la perspectiva de género, que fue realizada los días 24 y 25 de octubre del año 2019, en el Centro de Posgrado Sergio Karakachov, de la Universidad Nacional de La Plata, con un subsidio que nos otorgara la Universidad Nacional de La Plata al Instituto de Cultura Jurídica, para el cual fuimos seleccionados y al cual nos presentamos con la anuencia de todos los directores de proyectos del Instituto de Cultura Jurídica. Entonces vaya nuestro agradecimiento, en primer lugar, a la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y al Instituto de Cultura Jurídica, a la institución, a las personas que trabajan en el instituto. Especialmente en este acto al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Miguel Berri, quien ha hecho posible la edición de esta obra colectiva, tanto online como en papel, que solamente, para que todos me envidien, la tengo yo, me la dieron hace 15 minutos, todavía está calentita. También a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata, en la persona de Adriana Dertiano, a la Prosecretaria de Derechos Humanos, y a la Prosecretaría de Derechos Humanos, y especialmente a Verónica Cruz, a quien nos une una amistad desde hace muchos años, desde que fue decana en trabajo social. Así que le agradecemos especialmente que haya leído y que participe hoy en esta presentación. Valoramos mucho su presencia. Al secretario de Investigación Científica de nuestra facultad, Lautaro Ramírez, por la atención dispensada, como asimismo a la directora Marina Sarti y a Daniela Tassi, que colaboraron en la difícil tarea de gestionar nuestros recursos. También a aquellas investigadoras que participaron en la organización de las jornadas desde sus comienzos, especialmente a quienes no dejaron sus marcas directas en el libro, pero que han participado en la organización del evento. Me refiero a Natalia Mayer, Josefina Napal, Aramis Lascano, Alejandro Batista, Renata Vega Martínez, Hilda Gabriela Galetti, que vamos a escucharla luego. A los y las coordinadores de los distintos espacios de trabajo, el eje 1, que fue Políticas Públicas y Derecho, que fue coordinado por Gabriela Barcaglioni y Tamara Seifer,
El eje 2, acceso a la justicia, que fue coordinado por Nancy Cardinó, presente acá y autora del primer capítulo, Ezequiel Kostenbein y Lucía Copa. El eje 3, Ley de Salud Mental y su implementación en la provincia de Buenos Aires, fue coordinado por la doctora Marisa Miranda, codirectora del Instituto de Cultura Jurídica y que está por acá presente, y Karina Andriola, autora de uno de los trabajos. El eje 4, violencias, mujeres, género y derechos, tuve el honor de coordinarlo junto a la doctora Julieta Cano, también autora de uno de los capítulos. El eje 5, ambiente, género y desarrollo, fue coordinado por Susana Tavieres y Marina Lanfranco, quienes posteriormente, todos los coordinadores, fueron los que seleccionaron los trabajos presentados y expuestos que conforman en versiones extendidas los capítulos de esta obra colectiva. También tengo que agradecer a las estudiantes de grado, posgrado, docentes e investigadores que nos acompañaron en esas jornadas, con quienes discutimos nuestras ideas y que nos ayudaron en la difícil tarea de reflexionar sobre nuestras propias actividades. Cuando realizamos las jornadas y proyectamos este libro a fines de 2019, nuestro contexto era totalmente diferente. Nuestras vidas dieron un giro inesperado, motivado por la pandemia. Sin embargo, no abandonamos el deseo de escribir un libro que mostrara la polifonía de voces que integran los proyectos que se concretan en el Instituto de Cultura Jurídica. Es por ello que en este momento, donde la principal forma de comunicarse e interactuar es a través de la virtualidad, dando origen a una nueva manera de inclusión diversa en sí misma, nos pareció una vía regia mostrar nuestros avances en esta obra que se presenta en principio de manera digital. Fíjate, Marina, si podés, que hay personas que están pidiendo ser admitidas, por favor. Gracias. Asimismo, decidimos ampliar e incluir a personas que se acercaron a nuestro espacio de trabajo, trayendo también sus producciones, y es así como convocamos a quienes habían coordinado cada uno de los ejes de las jornadas y las invitamos a seleccionar aquellas que se hubieran destacado en su exposición para integrar esta publicación en versión de capítulos profundizados y extendidos. En función de dicha selección, pudimos cumplir nuestro propósito y hoy estamos presentando, como dijo Marina, un texto integrado por 19 capítulos y que han sido escritos por 36 autores, autoras. Creemos que en una coyuntura donde predomina la incertidumbre, poder mostrar nuestras producciones es una forma de pensar que un futuro es posible, en la medida que sigamos construyendo con trabajo, disciplina y colaboración mutua espacios como este. El fin último de este material, el que presentamos, es aportar a la formulación de modos de inteligibilidad que permitan la emergencia de nuevos interrogantes para la habilitación, conformación y reconfiguración de epistemologías y estrategias para pensar esta nueva realidad que se nos presenta. Y no quiero terminar esta breve presentación con los agradecimientos sin agradecer especialmente a la doctora Marina Lanfranco, que ha colaborado en la tarea cíclope en este contexto de realizar esta obra colectiva que estamos presentando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuela, por tus palabras, por tus agradecimientos y por todas las menciones que nos ayudan a construir el trabajo colectivo que ha sido
tan profundo y complejo en este año. Gracias. Para mí también ha sido un placer haber trabajado este año contigo, sobre todo en esta obra. Es ahora tiempo de pasarle la palabra a la doctora Verónica Cruz. Bueno. Ella es, perdón, quisiera presentarte, Verónica, si es posible. Ella es doctora y magíster en trabajo social, especialista en docencia universitaria, ha sido decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, donde actualmente se desempeña como profesora titular ordinaria e investigadora categorizada. Desde el año 2014 es prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP, docente en varias carreras de posgrado y directora de la Diplomatura en Género y Derechos Humanos, autora de varios artículos, capítulos de libro y compiladora de 4 libros. Es un inmenso placer y un honor contar con la presencia de Verónica Cruz en este espacio. Muchas gracias. Gracias, Marina. Bueno, gracias, Miguel, al decano de la facultad, y Manuela, que también retribuyo el saludo y esta amistad que fuimos construyendo a partir justamente de preocupaciones y de pasiones compartidas, vinculadas a la formación de posgrado, a la construcción académica de distintos espacios hace ya algunos años, y bueno, por añadidura luego fui conociendo a algunas de las compañeras de su equipo, a quienes también saludo muy especialmente y reconozco en las trayectorias y en la enorme generosidad que tiene ese equipo del Instituto de Cultura Jurídica para acompañar incluso en esto que decía Marina, que me toca estar en un lugar de gestión universitaria desde hace varios años, y la verdad que yo valoro mucho también la producción de conocimientos como un insumo fundamental para pensar las políticas de gestión, en este caso en el campo específico de las violencias de género, pero en los distintos campos me parece que es siempre una apuesta estratégica poder pensar cómo el propio conocimiento social que produce la universidad pública a la vez retroalimenta el diseño y la implementación de las políticas públicas, de las políticas de gestión y muy especialmente también de las políticas universitarias. Dicho esto, la verdad que también querría arrancar planteando, es difícil, digamos, socializar una apreciación respecto de una producción colectiva como esta que compartimos a partir de la invitación que ustedes me hacen, sin anticipar el contenido demasiado para que también haya en el público un entusiasmo y una invitación a recorrer la lectura. Así que trataré de compartir con ustedes algunas de las cosas que me fue generando la lectura de esta producción colectiva que, como bien decían ustedes al inicio, han construido a partir de los desarrollos de investigación y de reflexión sobre las propias prácticas de 35 investigadoras e investigadores, lo cual habla también del proyecto institucional que lleva adelante, bueno, en este caso en la persona de Manuela y de la codirectora del instituto, pero digo, siempre esos proyectos son apuestas colectivas, o sea que también se sostienen desde los distintos desarrollos que cada equipo de investigación va realizando. Así que me parece que eso es una cuestión a destacar, digo, ¿no? Porque también conocemos muchas personas con muchos recorridos más individuales, que son importantes, pero claramente la apuesta colectiva en estos tiempos es claramente una apuesta estratégica y que me parece que no hay que naturalizarla. Recorrer esos 19 capítulos, bueno, en principio llevó como un tiempo de lectura y de reflexión, pero un tiempo que me fue entusiasmando a medida que iba avanzando en la lectura, ¿no? Tal como ustedes plantean en la introducción, hay como una apertura más general y de reflexión teórica, que me gustó mucho. En principio yo vengo del campo del trabajo social, y la verdad que trabajo social permanentemente trabaja con los marcos jurídicos normativos, digamos, de alguna manera está también en nuestra ley de ejercicio profesional, en nuestra ley federal, el planteo del trabajo en pos de la ampliación y reconocimiento de los derechos humanos como un horizonte que marca el ejercicio profesional, en este caso de nuestro campo, ¿no? Entonces,
de partida, digo, poder pensar la vinculación de la construcción sociojurídica como una construcción fuertemente cultural, resignificada a lo largo de los capítulos y fundamentalmente desde las primeras entradas, desde los primeros capítulos, desde la mirada relacional y desde los aportes de la lectura de Pierre Bourdieu, la verdad que fue realmente muy enriquecedor para poder pensar incluso los distintos temas sobre los que avanza la publicación. A mí me parece que este libro, o lo que me generó a mí al menos, es una invitación, por un lado, a reflexionar sobre los escenarios institucionales u sociocomunitarios de desempeño profesional y sobre las propias prácticas. Yo diría acá como en clave de elucidación, tomando un poquito este concepto de Castoriadis, ¿no? En este ejercicio de saber lo que pensamos, pensar lo que sabemos y también pensar lo que hacemos, ¿no? Como en ese ejercicio de reflexividad, podríamos decir, tomando a Bourdieu, me parece que eso está como atravesando la totalidad de los 19 capítulos y me parece que es algo interesante de poder señalar también en tiempos de crisis, en tiempos de contingencia y de fuerte incertidumbre como el que nos toca transitar, bueno, poder estar repensándonos en nuestras propias prácticas y haciendo este ejercicio de saber lo que pensamos y pensar lo que hacemos, que parece un juego de palabras, pero que supone un esfuerzo enorme, me parece que es sumamente importante. La otra cuestión que también señalaría es cómo el libro nos invita a desnaturalizar los estereotipos existentes en la arena judicial, y no solo en la arena judicial, pero bueno, hay algunos capítulos que enfocan fundamentalmente en ese campo, en ese espacio, desde el enfoque de género y desde las contribuciones problematizadoras de las ciencias sociales. Me parece que también ahí el libro invita a poder mirar y a poder recuperar la riqueza de la interlocución de las ciencias sociales y el campo jurídico, y cómo esa riqueza pone en tensión esas lecturas, podríamos decir, más propias de una concepción liberal del derecho, para traerlo, digamos, a la arena de la disputa política, a la arena de la disputa cultural. Me parece que otra de las cosas que muestran también los distintos capítulos es una resignificación enorme del trabajo metodológico, ¿no? Porque ofrecen, digamos, herramientas que permiten a quien las lee, los lee, ubicar la importancia, por ejemplo, de la descripción densa de los hechos. Me parece que es un libro que trabaja, yo lo digo un poquito más adelante, a partir de recoger situaciones problemáticas concretas, con lo cual tiene como ese plus de aporte para hacer más inteligibles esas situaciones, pero además hay como una recuperación de lo importante que es metodológicamente avanzar sobre esa descripción densa de los hechos, de los acontecimientos, habilitarnos la posibilidad de la pregunta, la posibilidad de la duda, de desmontar los instituidos y de poder avanzar también en dar cuenta de esa, diríamos, multidimensionalidad que tienen los problemas sociales, ¿no? Y a la misma vez, como en ese ejercicio metodológico se van retroalimentando también nuestros propios esquemas interpretativos, que bueno, sabemos que son esquemas socialmente construidos e impregnados por el imaginario social de cada época, y que es necesario también poder reconocer ese carácter social, de constructo social de nuestros propios esquemas para poder también producir lecturas complejas frente a situaciones que son, por definición, constitutivamente complejas. No hay situación social en la que podamos desplegar nuestras intervenciones desde los diferentes campos que no sean complejas, ¿no? Y me parece que también en ese sentido la propia discusión metodológica que traen ustedes en los distintos capítulos habilita a reconocer los múltiples sentidos de esas construcciones culturales que están permanentemente permeando el trabajo profesional y que, como dice una de las autoras, son construcciones culturales constitutivamente incompletas, plurales, y yo agregaría controversiales también, o disputadas en tanto construcción sociohistórica, ¿no? Y bueno, de nuevo ahí me parece que aparece con fuerza la mirada o el marco relacional, el aporte de la mirada interseccional, intercultural,
y el encuentro y el trabajo interdisciplinario, digamos, ¿no? Interdisciplinario para poder definir los problemas y luego también, consecuentemente, poder definir las distintas formas de abordaje que se pueden implementar o que sería deseable desde un enfoque de derechos que se pudiera implementar. Obviamente hay una marca muy fuerte también en esta producción respecto del análisis o de la importancia de analizar las prácticas sociojurídicas en clave de género, visibilizando, digamos, casi de partida cómo hay una producción de una administración de justicia desigual hacia las mujeres, hacia las identidades feminizadas, que claramente se traduce en violencia, aun cuando muchas veces está fuertemente naturalizada o invisibilizada, y cómo hay también una persistencia de esas violencias simbólicas en función de algo que ustedes traen un poco como hipótesis y un poco, diría yo, como cierta confirmación a partir de los recorridos de algunas de las autoras en el propio sistema judicial, de cómo hay cierta dimensión refractaria de las prácticas sociojurídicas a incorporar la perspectiva de género, y bueno, cómo ahí el conocimiento, la acción y la reflexión pueden producir algunos desplazamientos para que esa incorporación se produzca, ¿no? Reconociendo también que no hay un discurso en el campo del derecho ni en el campo de las ciencias sociales que sea unívoco, que sea unidireccional, ¿no? Otra de las cosas que me surgían también de la lectura del libro era esta posibilidad que da los distintos desarrollos de visibilizar los desacoples constitutivos entre lo prescriptivo, ¿sí?, lo que prescribe la ley o el marco jurídico normativo, y lo que efectivamente sucede en las instituciones, en las comunidades, en los entramados sociales que habitamos cotidianamente, digo, ¿no? Y cómo poder mirar ese, digo, desacople constitutivo, porque claramente no hay la posibilidad de que haya una coincidencia o un encastre casi exacto entre lo que establece la norma y lo que la vida social construye. Digo, si no, no tendríamos la enorme cantidad de problemáticas que tenemos si la vida social fuese posible o fuese pasible de ser enmarcada y sostenida vis a vis por lo que plantea el derecho. De todas maneras, poder mirar como esa brecha me parece que también, lejos de, no sé, de pensarlo en una clave fatalista, a mí me parecía que tiene una potencia para poder ampliar la lucha por la conquista y efectivización de derechos, de libertades, y bueno, también, obviamente, la erradicación de las violencias. Otra de las cuestiones que aparece muy presente también en cada uno de los capítulos es la transversalización de la dimensión del género. Ahí aparece como una referencia vinculada a las infancias trans, quizá recuperando también las problemáticas que supone el tránsito de una infancia trans en los escenarios escolares, digamos, ¿no? Ubicando también ahí la importancia que tiene la educación como práctica subjetivante, ¿sí? También la transversalización del género en las políticas y en las prácticas vinculadas a las personas con padecimiento mental, vinculadas a las mujeres madres que están alojadas en las unidades penitenciarias o en contextos de encierro. Hay también producciones que nos alcanzan compañeras de países hermanos vinculadas a las mujeres víctimas de violencias por contextos de guerra, de conflicto armado, que ponen en tensión claramente la construcción de ciudadanías pensadas desde este ángulo de visibilidad, y cómo poder avanzar en ese sentido implica necesariamente poner en tensión las dinámicas institucionales, remover ciertas inercias presentes en los diferentes campos de intervención y de investigación, el campo de la salud, de la justicia, de la educación, tomando en cuenta los efectos que las intervenciones producen, decíamos antes, en términos de la producción de subjetividad, ¿no? También pensaba que a la misma vez que miramos esas inercias, es interesante cómo esas inercias nos llevan a pensar también las tutelas, las sumisiones y las subordinaciones que estos procesos van generando
en las personas que se presentan habitualmente de modo también naturalizado y que invisibilizan las violencias simbólicas que están permanentemente siendo reproducidas a partir de esas tutelas y de esas sumisiones, y bueno, donde fundamentalmente las mujeres, las infancias y las identidades feminizadas, incluso incorporando ahí una mirada interseccional con la pobreza, la raza, la edad y demás, aparecen claramente como grupos más expuestos a esos procesos de vulnerabilización, y que lo trabajan en el libro, me parece, de una manera muy interesante y muy explícita y pedagógica también, ¿no? Otra de las cuestiones que me parecía también resaltar es el capítulo que refiere a los documentos programáticos de cada 8M, digamos, ¿no? Como ahí también hay un diálogo muy, muy fuerte entre el aporte de los feminismos populares, de los feminismos de producción más académica, pero que ponen como en diálogo fuertemente los derechos económicos, sociales y culturales para pensar las disputas y para pensar la construcción de derechos, buscando ahí desmontar permanentemente también aquellas lógicas de complicidad que producen dominación, que producen violencias y etiquetamientos sobre los determinados grupos que van siendo objeto de un conjunto de estereotipos que es necesario poder también visibilizar y remover. Y ya como para ir cerrando, yo diría también que otro de los grandes hallazgos que yo encontraba en este texto es la invitación a problematizar las prácticas, ¿no? Y pensaba que es como una invitación a mantenerlo preguntado en su problematicidad, ¿no? Esto que traían algunas de las compañeras también en relación a cómo escribir las prácticas desplegadas en los diferentes campos. Ahí se puede ubicar claramente en la salud mental, en las políticas ambientales, en el trabajo con las mujeres de sectores rurales, en las discusiones respecto del hábitat y la vivienda como derechos humanos, en las discusiones respecto de la organización social de los cuidados, cómo todo esto entra en juego en esta clave de problematización como parte constitutiva de la posibilidad incluso de gozar y de ejercer esos derechos, ¿no? Cómo también la producción colectiva pone como eje de las reflexiones una agenda de investigación que ha sido construida a partir de problemas. Digo, esto me parece que también lo que se compartió en las jornadas, bueno, donde también tuve la posibilidad de acompañar un ratito ahí en la apertura, y lo que se traduce en esta publicación, es un ejercicio y un modo de pensar la investigación o de pensar la producción colectiva de conocimientos, pero fuertemente articulada a los problemas sociales, a los problemas cotidianos. Y me parece que eso también es una marca distintiva que hace un aporte interesante y estratégico porque, bueno, porque muestra claramente cómo el conocimiento social es puesto a disposición para atender estos problemas en sus más diversas expresiones. Obviamente también siempre me parece que nos queda el desafío cuando trabajamos en este sentido de transitar esa dificultad de la traductibilidad de lo que producimos a quienes tienen responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas o la gestión pública, salvo en aquellos casos, bueno, cuando hay quien investiga que también a la misma vez gestiona, pero bueno, sabemos que ahí hay una relación tensa también entre la investigación y la gestión en función de las diferentes temporalidades y de los diferentes procesos que supone una y otra práctica, pero me parece que aún reconociendo esas diferenciaciones, es muy importante hacer el esfuerzo de poner en interlocución lo que se va produciendo como debate en el campo del conocimiento con las demandas y las cuestiones que quienes estamos en la gestión en los diferentes espacios tenemos que poder abordar, ¿no? Tratando a su vez de hacer este ejercicio de problematizar y de cuestionar fuertemente esa falsa decisión heredada del pensamiento positivista
que tiende a generar dicotomías y a escindir fundamentalmente la ciencia y la política, digamos. Me parece que acá también la dimensión política se juega fuerte en esta producción colectiva. En cada uno de los capítulos hay una toma de posición y un reconocimiento de la dimensión política y del sentido crítico, que es lo que permite de alguna manera poner en cuestión la positividad de los hechos, digamos, o esto que el neoliberalismo una y otra vez como discurso dominante trae en relación a una apelación fuerte a ocuparnos de lo urgente y a oponer lo urgente de lo importante, cuando en realidad claramente hay una apuesta estratégica a que lo importante y lo urgente puedan leerse como en una clave no dicotómica y además puedan leerse como en una clave que demanda una rigurosidad, al menos para quienes trabajamos en el campo del conocimiento, en el campo de la educación pública, en relación a poder tener un análisis y a poder construir aproximaciones diagnósticas y caracterizaciones sobre esos problemas que demandan nuestra intervención para poder producir respuestas que estén a la altura del marco de vida democrática y del respeto a los derechos humanos en sentido amplio. Digo, y eso solo es posible si nos salimos de estas dicotomías y si avanzamos en construcciones teórico-metodológicas no binarias, pero bueno, eso también supone un trabajo sobre nuestras propias subjetividades, digo, ¿no? Supone también estar advertidas acerca de cómo muchas veces el inconsciente y la ideología hacen nudo en toda práctica social, y obviamente la práctica profesional es una práctica social atravesada fuertemente por el poder que se juega en las instituciones, en las políticas públicas, en nuestro propio quehacer, y es bien interesante también tener como visible esa dimensión para poder recorrerla y para poder tramitarla del modo más honesto y con un posicionamiento ético claramente en defensa de los derechos, digo, estando quizá, a ver, como pertrechadas de este andamiaje de categorías conceptuales que esta producción al inicio hace como una entrada con una cantidad de elementos conceptuales, de categorías que habilitan, creo yo, recorridos para pensar este escenario contingente, para poder hacer inteligibles muchas de las cuestiones que nos suceden, con lo difícil y con lo complejo que es también poder producir sobre la propia práctica en simultáneo mientras los acontecimientos van sucediendo, ¿no? Pero bueno, aún con estas advertencias, me parece que, bueno, que esta producción colectiva logra eso, logra poner un conjunto de preguntas, de interrogantes y arrojar algunas reflexiones que nos permiten eso, como pensar en clave de complejidad lo que hacemos cotidianamente, invitándonos a este desafío colectivo de, bueno, de avanzar en una construcción cultural diferente, ¿no? Así que yo por acá dejaría, estoy como muy perdida con los tiempos, la verdad que la virtualidad no es mi mejor amiga, extraño mucho la presencialidad, y ver las caras y ver las discusiones y lo que se va armando, pero bueno, quería como en estos minutos compartir lo que a mí me generó la lectura. Después habría muchísimo más para decir, pero bueno, ya sería como spoilear el contenido, y lo que vale la pena acá es que lo leamos, que leamos esta producción y que vayamos recorriéndola, porque la verdad que es un gusto y se disfruta mucho, y te deja pensando también, porque la verdad que también narra una cantidad de situaciones de dolor y de padecimiento humano que bueno, nos marca la agenda de todo lo que nos falta aún conquistar y seguir trabajando en este sentido. Así que muchísimas gracias por darme esta posibilidad de compartir este ratito. Muchísimas gracias, Verónica, por tan valiosos aportes que has hecho de distintas partes de la obra en general. Seguramente han sido recibidas por los autores que están aquí presentes, y tomadas seguramente algunos de estos regalos epistemológicos que nos has dado, de tus apreciaciones respecto de lo que te pareció la lectura. Así que muy agradecida. Seguramente esto va a generar intervenciones posteriores de quienes forman parte del libro. Muy bien, en este momento le voy a pasar la
la palabra a Gabriela Galetti. Ella es licenciada y profesora en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata, diplomada superior en Ciencias Sociales, Convención en Género y Políticas Públicas, Flaxo Prigep, magíster en Ciencias Sociales, Convención en Género, Sociedad y Políticas Públicas por la misma institución, docente, investigadora e integrante del Instituto de Cultura Jurídica de la UNLP y coordinadora del área de violencias. Le paso la palabra entonces a Gabriela Galetti. Gracias, Marina. Bueno, gracias a todos. Tenía una larga lista de agradecimientos que voy a obviar, porque ya todos han agradecido, así que, bueno, creo que sería redundante. Simplemente gracias a las autoridades de la universidad por darnos este espacio, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al Instituto de Cultura Jurídica, bueno, y podría seguir, pero en realidad gracias a todos los que han hecho posible este evento y este encuentro, que me parece que es mucho más que hablar del libro, sino, como bien decía Verónica, es un espacio para pensar, para construir juntos, para debatir y para crear interrogantes. Así que bueno, totalmente agradecida y especialmente agradecida a las autoras, a los autores y a los autores que nos permiten hablar del libro, ¿sí? Así que bueno, dicho todo esto, voy comenzando. Me pasa como a Verónica, también disfruto mucho más de la presencialidad, me imagino allí con ustedes, caminando, tomando un mate, charlando. No se puede esto, ya se podrá. Por lo pronto tenemos estos encuentros que permiten que nos acerquemos. Bueno, me voy a manejar con los tiempos más o menos 15 minutos, si me llevo a ir un poquito más, avísame Marina y voy redondeando. Bien, la compilación de trabajos que integra el libro Mujeres, Políticas Públicas, Acceso a la Justicia, Ambiente y Salud Mental, miradas desde la perspectiva de género, ha sido realizada en el marco de las Jornadas Nacionales de Mujeres, Políticas Públicas y Acceso a la Justicia y Salud Mental, una mirada desde la perspectiva de género, realizadas en octubre de 2019, donde tuve el honor de coordinar y exponer en la mesa de actualización bibliográfica, y además, con los agradecimientos que al principio dijo Marina y Manuela, también fui parte de la comisión donde estuvimos pensando y armando estas jornadas tan interesantes. Así que un placer desde ese lugar, aunque no haya podido acompañar en la escritura por cuestiones personales. Volvemos un poquito al texto. El texto, como ya se ha dicho, consta de 19 capítulos que recogen el espíritu de lo que ocurrió en esas jornadas. Uno de sus valores sustanciales es que es una obra colectiva de 35 autores y da cuenta de algunas de las principales líneas de investigación que el Instituto de Cultura Jurídica viene desarrollando en los últimos años. Doy fe de eso porque estoy en el instituto hace como 20 años ya no quiero ni pensar cuántos años. Se integran también trabajadores, trabajadoras, investigadores e investigadoras que han expuesto en el espacio de las jornadas y cuyo aporte ha permitido nutrir el espacio del instituto, abriéndolo a otras miradas y a otras líneas de investigación que vemos aquí plasmadas en este libro. Como docente e investigadora, que provengo de la psicología, aunque con un desempeño desde el principio de mi carrera en ámbitos interdisciplinarios y con formación en perspectiva de género, puedo sostener que estos espacios de intercambio son momentos pedagógicos significativos que aportan no solo a visibilizar el texto que hoy estamos comentando y las temáticas que trabaja, sino que permiten incorporar a otros, otras en los intercambios y debates y producir interesantes frutos, poniendo en diálogo teorías y experiencias. Celebro y agradezco este espacio que nos invita a pensar el texto, en mi caso, elegir pensarlo con un recorte. Me pasaba, como decía Verónica, es un texto tan amplio, tan interesante, tan profundo, era difícil puntualizar desde dónde, ¿no? Hacer el comentario para no spoilear el libro de alguna manera. La idea es estimular el interés en la lectura de un libro que lo merece y a la vez rescatar algunas cuestiones. Mi recorte, lo que a mí me pareció interesante en mi caso, elijo pensarlo focalizando en las relaciones de poder, atendiendo a la centralidad que el género cobra en este análisis. Para ello, los invito a que me acompañen en una pequeña lectura de una entrevista realizada a Alda Facio el 28 de abril de 2015 por el sitio CIMAC, Noticias, Periodismo con Perspectiva de Género. Me parece que este fragmento es muy cortito, no los voy a aburrir, da pie a que podamos empezar a pensar algunas reflexiones y puntualizar conceptos del texto. El fragmento dice así:
esto decía Alda, ¿no? Van a escuchar que es un lenguaje muy coloquial, porque en realidad la entrevista está armada desde ese lugar. Cuando llegué a Costa Rica, en el año 76, me metí a estudiar Derecho. Me iban a enseñar cómo luchar por la justicia y la igualdad. Eso es lo que yo pensaba. Y qué decepción. El derecho no tenía nada que ver con la justicia, era aprender leyes. Eso no era lo que yo quería estudiar. Quería dejarlo, le dice Alda, le cuenta su historia. Pero mi mamá me convenció de seguir. Nunca me arrepiento de haber terminado, porque el derecho me ha dado instrumentos para luchar por las mujeres y por la justicia. La entrevistadora le pregunta, ¿cómo vas tejiendo derechos humanos y feminismos, no? Acá un poco también lo que planteaba Verónica. Dice Alda, bueno, yo hice mucho la teoría crítica del derecho, y ahí conocí a muchas feministas que no se metían en el derecho, porque lo encontraban tan patriarcal. En el año 90 nos enteramos que iba a haber una conferencia mundial de derechos humanos, y ahí es donde empezamos con la estrategia de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Hoy nos parece a tanto tiempo, y sin embargo no pasó tanto tiempo, hablamos de los años 90. Muchas personas, tanto feministas como quienes trabajaban en derechos humanos, se enojaban conmigo, sigue diciendo Alda Facio. Las feministas decían que los derechos humanos eran una cosa patriarcal, y quienes trabajaban por los derechos humanos decían que no los diluyéramos en cuestiones de mujeres. Finalmente, logramos que la Conferencia Mundial dijera que los derechos de las mujeres son derechos humanos, pero que para la mayoría era absurdo, y nos dijeron, bueno, lo vamos a decir para que se callen la boca. Finalmente, le pregunta a la entrevistadora, ¿qué dirías, qué te gustaría que dijera en el epitafio de tu tumba? Y ella dice, Alda Facio, aquí yace un incansable feminista. Feminista es para mí una persona que ama a la humanidad y al planeta, y que lucha con amor por las dos cosas. Es un amor con sabiduría. Me pareció deliciosa la entrevista, y sobre todo este final, ¿no? Que nos invita a ir empezando a tejer los conceptos que aparecen en el texto. Porque además, ya en esos años, donde no era tan común esta mirada, ella involucra el tema del ambiente también, no solo de las subjetividades, nos hace pensar un poco en lo que se va a desarrollar desde el ecofeminismo. Así que bueno, les dejo este regalo de inicio. Bueno, y ahora les voy a contar cómo con esta mirada lo empecé a trabajar. No voy a realizar aquí un resumen de cada uno de los capítulos, a riesgo de ser injusta con sus autores o autoras, dada la brevedad del tiempo de mi exposición y la variedad y profundidad de las temáticas. Tampoco deseo elegir arbitrariamente uno de los capítulos, ya que todos merecen la misma atención. Pero mi aporte en esta exposición, y en relación con los que me precedieron también, es rescatar a la manera de una arqueología algunos significantes que se destacan, por lo menos que se destacan para mí, no es mi recorte, se repiten y aparecen dando vida a todo el texto, en la letra de los distintos autores-autoras. Ello no significa que haya una unidad de miradas, sino que a partir de ellos podemos construir algunas dimensiones que nos permiten poner en valor los temas trabajados por distintos autores y autoras. Para comenzar a hacer esta puntuación, solo resta mencionar brevemente a cada uno de los capítulos y sus autores, para luego realizar un breve análisis que permita esbozar algunos significantes contenidos en el texto, para pensarlos como herramientas metodológicas y conceptuales útiles, focalizando, en mi caso, en mi mirada, en las relaciones de poder, atendiendo a la centralidad que el género cobra en este análisis, buscando reconocer y respetar los derechos de las mujeres y de las personas con sexualidades disidentes, diría Dora Barranco, o también diversidades sexuales, ¿no? Hay diferentes formas de denominación. Y también respetar los derechos, no solo de las subjetividades, sino del ambiente, en el que ellos, ellas, ellas y todos, todas vivimos, en la búsqueda de disminuir las prácticas discriminatorias que limitan el acceso a la justicia, así como para prevenir las violencias institucionales que de ellas se derivan. Respecto del ambiente, voy a hacer una pequeña puntuación que me parece importante. Los textos presentados de diferente manera dan cuenta de los aportes del ecofeminismo, que denuncia cómo la calidad de la vida humana y los límites ecológicos quedan fuera de las preocupaciones y la economía del desarrollo. Esta denuncia trastoca las bases fundamentales del paradigma económico capitalista y devela que su lógica es incompatible con la de un mundo sostenible y justo. Realiza una crítica profunda sobre el actual modelo social, científico, económico y cultural, y propone
una mirada diferente sobre la realidad cotidiana y la política, dando valor a elementos, prácticas y sujetos que han sido designados por el pensamiento hegemónico como sujetos subalternos y que han sido invisibilizados, invisibilizadas, y contribuye el ecofeminismo a desmontar la visión mítica que permite separar humanidad y naturaleza. Ustedes dirán, ¿por qué dentro de todos los capítulos rescato esta cuestión de la naturaleza, el ambiente, el ecofeminismo? Porque quizá una mirada distraída sobre la cuestión de los derechos, la perspectiva de género, puede pensar como desilvanado el tema del ambiente. Y un poco mi idea era reconocer que los distintos elementos que conforman los capítulos del libro, los conceptos que están contenidos, están absolutamente anudados a las diferentes miradas que se pueden construir desde la perspectiva de género. Así que bueno, un poco por eso era este rescate, ¿no?, inicial del tema del ambiente. Si me permiten, voy a hacer una mención muy ligera de los autores y autoras. Son muchos, pero me parece que merecen ser mencionados en una lectura rápida. No voy a leer los nombres de los capítulos porque si no se me haría muy largo, pero sí voy a decir el número de cada capítulo y los autores. La introducción estuvo a cargo de Manuela González y Marina Lanfranco. El capítulo 1, escrito por Nancy Cardinó. El capítulo 2, por Manuela González, Gabriela Barcaglione y Susana Cisneros. El capítulo 3, por Renata Vega Martínez, Andrea Susana González y Marisa Miranda. El capítulo 4, por Mauro Cristeche. El capítulo 5, por Marina Lanfranco. El capítulo 6, por Sofía Hahn, Laura Cámara, Edgardo González. El capítulo 7, por Ricardo César Andreu, Marcela Adriana de Luca y Felipe Ruiz Dienemann. Disculpen si digo mal algún nombre, porque, bueno, son muchos nombres. El capítulo 8, por Moira Goldenhorn. El capítulo 9, por Lorena Ríos. El capítulo 10, escrito por María Gabriela Córdoba y Daniela Pitchell. El capítulo 11, por Karina Andriola. El capítulo 12, por María Susana Tavieres y Eliseo Ricovene. El capítulo 13, por María Josefina Goni. El capítulo 14, por Andrea Catherine García Osorio. El capítulo 15, por María del Pilar González Barreda. El capítulo 16, por Marina Laura Flamini y Luciana Gatti. El capítulo 17, por Cecilia Actis, Inés Berizo y Micaela Schinco. El capítulo 18, por María Josefina Forastieri, Juan Manuel Núñez y María Paula Perotti. Y finalmente el capítulo 19, por Andrea Susana González, Magali Batis y Laura Muñoz. Como les decía, no voy a hacer, por supuesto, una mención de cada uno de los conceptos de los capítulos, pero sí lo que me permitía hacer fue como un ordenamiento de las distintas temáticas a partir de 6 ejes. Las distintas temáticas que aparecen abordadas, según mi recorte, nos conectan con temas profundos y trascendentes para la sociedad toda y para las miradas feministas en particular. Y las organicé en 6 ítems, casi caprichosamente, ¿no?, si quieren, y no tanto, sino que tiene que ver con mis saberes, con mi mirada. Podría ser otro recorte, pero digo, es una forma de pensar. El primer ítem, el primer eje, lo constituí con los conceptos que rescaté del libro correspondientes a las leyes, las políticas públicas, la ciudadanía, los derechos. En el libro se habla en alguna parte de derechos reales, derechos sexuales, reproductivos, y su vulneración, el acceso a la justicia, los abogados, las abogadas, la confianza, la desconfianza en la justicia, la digitalización de la administración de justicia, todo eso en el primer eje. En el segundo eje, rescaté los conceptos relacionados con las desigualdades producidas por el capitalismo, el neoliberalismo tardío, sus secuelas políticas, económicas, familiares, en la vida de los sujetos, las sujetas, el ambiente donde viven, así como también en la búsqueda de la equidad. El tercer eje lo construí a partir de rescatar los conceptos relacionados con las violencias contra las mujeres y las disidencias, violencias físicas, violencias simbólicas, por ejemplo, violaciones que están destacadas en algunos de los capítulos muy duros, ¿no? Y bueno, difíciles de leer por el contenido doloroso, aunque muy interesantes. Esta dificultad de poner en palabras que tiene una mujer violada, que hace que este hecho siga dejando marcas y produzca secuelas mucho más allá de lo que ha sido el momento en el que se ha vivido y que se genere como un hecho traumático. Muchas veces el trauma hace que la palabra sea inasequible, que no haya palabra, ¿no? Y esto pasa en las violaciones, y bueno, la autora lo toma, este concepto, y me parece muy interesante. Cuando se habla de los géneros,
el bullying transfóbico, muy interesante también, el cuerpo como botín moral. Bueno, todo esto entonces en relación al tercer eje que les decía, de las violencias contra las mujeres y las disidencias. El cuarto eje lo conformé pensando en las familias y las violencias en las familias, la protección contra las violencias, los mandatos, el patriarcado global, las familias y los cuidados, que someten a las mujeres a una suerte de plusvalía emocional. Eso lo agrego yo, ¿no? Pero un poco subyace en los conceptos. En palabras de Jonas Dottir, Anna Jonas Dottir denomina como plusvalía emocional a este aprovechamiento que hacen algunos hombres de una cantidad desproporcionadamente grande de los cuidados y el amor de la mujer, tanto directamente como a través de los hijos. Y cómo esa plusvalía emocional muchas veces termina produciendo daños en la salud mental, que alguna de las autoras también lo toma. Bueno, también en ese eje puse las maternidades, el encierro y el interés superior del niño. En el quinto eje, propiamente aparece la salud mental, a propósito del modelo hegemónico, sus críticas y sus alternativas. Muy interesante también los capítulos sobre ese tema. Y en el sexto eje, los daños al ambiente y a quienes los habitamos. La búsqueda de mayor inserción del tema en la comunidad, esto me parece que es básico. Entonces, por un lado, esta lectura en ejes. También el texto nos conecta o me conecta con la construcción de herramientas para transformar las situaciones de vulneración de derechos, poniendo en diálogo las teorías con las prácticas, desde los aportes de las ciencias sociales y jurídicas con perspectiva de género. Destaco en este punto conceptos como interseccionalidad, que aparece varias veces mencionado, empatía, interdisciplina, hasta hablan de equipo interdisciplinario en algún caso, ecofeminismo, ética, solo por mencionar algunos de estos conceptos más relevantes. Las ciencias jurídicas y sociales son fundamentales para que las personas y el ambiente en el que viven se desarrollen, puedan proseguir la lucha por el respeto de los derechos más fundamentales. La formación permanente en estos temas implica más que conocer el significado de interdisciplina o interseccionalidad. Implica más que ser parte de un equipo interdisciplinario o haber leído algunas autoras feministas. Requiere poner a jugar estos conceptos en las teorizaciones y en las prácticas para dar respuestas a las demandas jurídicas. Es en nuestro país un tema abordado por académicos y académicas y por equipos de trabajo. Sin embargo, no siempre se logra modificar las prácticas y mejorar la calidad de las respuestas que se ofrecen a las personas que llevan sus conflictos a la administración de justicia. La impregnación por el género alude a la transversalidad del concepto, introduciendo el tema de la equidad de género como eje, entendida la equidad como igualdad en las diferencias, incluye el respeto y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Estos conceptos son tomados de Mafia 2014 y Fraser 2011 y están de alguna manera contenidos en el libro. Los cambios sociales han sido vertiginosos en este siglo. Ello ha traído aparejado modificaciones en los vínculos y en la comunicación. Las profesionales nos encontramos frente a una multiplicidad de sujetas diferentes, por lo cual necesitamos desarrollar nuevas conceptualizaciones que guíen la observación y actualicen nuestras prácticas, para que los diagnósticos no resulten sesgados e impregnados de prejuicios del pasado, y para que nos sigan aplicando y replicando prácticas que agravan la situación de las personas y su ambiente y que terminan reproduciendo y legitimando violencia. Es necesario, según mi punto de vista, que comparto con ustedes, contrariar el academicismo, en tanto sumisión a las reglas de una escuela o de una tradición, para lograr la apertura en el desarrollo de buenas prácticas, para construir una buena relación con las teorías, que no son objetos inertes, y con las prácticas que con ellas dialogan. De lo contrario, seguirán reproduciendo las violencias. Esta perspectiva, la perspectiva de género, invita a, sin sesgos sexistas, ir construyendo con enfoque de género nuevas prácticas acordes a los desafíos del siglo XXI y respuestas posibles ante una realidad sociocultural cambiante y diversa, promoviendo un espacio donde se vislumbre una manera de situarse ante la temática desde lo personal y lo profesional, combinando dos ingredientes fundamentales, solvencia teórica y empatía. Ojo, empatía guardando la distancia óptima, que si quieren lo converso más tarde, ¿no? Pero me parece que es un concepto interesante. Es interesante en este cierre, por lo menos yo lo creo, para mis aportes, rescatar las reflexiones de Jules Falquet. Jules Falquet es una filósofa feminista materialista
quien recrea el concepto de interseccionalidad desde la tradición feminista. Ella misma llama a la tradición de izquierda, llamada por ella misma, que da cuenta de la presencia de sistemas de opresión imbricados en la vida de todos, todas, todes. Fíjense que usa la palabra imbricación, que es la vuelta que ella le da al concepto de interseccionalidad, es decir, de relaciones sociales, estructurales, que actúan en simultaneidad, generando varios sistemas de opresión, y que eso, de una manera u otra, nos atañe a todos, todas, todes. Para liberarnos, dice Falquet, hay que combatir el sistema capitalista, patriarcal y racista, y podríamos agregar otros, ¿no? Digo, con Falquet. Con lo cual, la lucha es importante para todo el mundo. Hacen falta alianzas amplias. Todo el mundo está en alguna imbricación de los sistemas. También una mujer blanca de clase media o un hombre blanco de más de 60 años, por dar algunos ejemplos. Todos, todas nos ubicamos en alguna imbricación de esos sistemas. Es, en palabras de Falquet, la complejidad del posicionamiento social de todas las personas. La mayoría está privilegiada en uno y dominada en otros. Pensarlo en términos de complejidad abre el horizonte para pensar cómo esta perspectiva nos atañe a todos, todas, todas, y cómo su modificación puede permitir resquebrajar y modificar lugares de opresión en las relaciones de poder. Para finalizar, no sé, creo que estoy bien con el tiempo, quisiera una pequeña cita dejarles de Judith Butler. Ella dice: siempre he sido feminista. Esto significa que me opongo a la discriminación de las mujeres, a todas las formas de desigualdad basadas en el género, pero también significa que reclamo una política que tome en cuenta las restricciones impuestas por el género en el desarrollo humano. Está tomado de un conversatorio muy reciente de julio de 2020 hecho en la Universidad de Chile. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Gabriela. Excelente tu exposición. Gracias. Has recorrido el texto de una manera que nos invita a trascender lo disciplinar, ¿no? Un poco esta línea de trabajo tuya se ve tan clara en la lectura, y me parece que también nos suma muchísimo a cada una escrito en la obra, nuevas formas de mirar, nuevas formas de pensar el trabajo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que es un momento interesante, un buen momento para dar lugar a quienes han participado de esta obra colectiva, a quienes les han dado vida con sus capítulos. Y tenemos en primer lugar anotada como expositora Karina Andriola. Si quiere ya intervenir, la invitamos. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Les pido disculpas por el ruido de fondo. Retomando un poco las exposiciones maravillosas de quienes me precedieron, lo interesante es que la obra es el resultado, ¿no?, del trabajo que llevamos adelante en las jornadas, especialmente porque junto a Marisa Miranda nos tocó compartir el eje sobre salud mental y acceso a la justicia, y muchos de los capítulos del libro provienen de haber podido poner en diálogo esos primeros aportes y compartir, debatirlos y enriquecerlos a la luz de encontrarnos, básicamente. Mi idea en ese entonces era combinar, cuando lo empecé a armar, mi trayectoria investigando salud mental y acceso a la justicia, especialmente los procesos de determinación a la capacidad, pero pudiéndole dar una vuelta de tuerca hacia temas más novedosos, menos explorados, y que combinaran un enfoque de disidencias sexuales. Entonces, retomando la trayectoria del Instituto de Cultura Jurídica en indagar las prácticas y la administración de justicia, opté por utilizar como disparador un fallo relativamente reciente del Departamento Judicial La Plata, que no es menor, no solo por ser la capital, sino por el vínculo que lo une a la UNLP, donde lo que entra en juego es la intervención judicial ante una situación de bullying transfóbico en una escuela, y que nos permite problematizar, ¿no?, el rol de la administración de justicia cuando existen vulneraciones de derechos, por ejemplo, por parte de otra órbita del Estado, como la escuela, que si hizo poco, o lo que hizo fue insuficiente,
porque la situación llega a la justicia por una tentativa de suicidio por parte de un adolescente, una situación como muy triste, y que nos plantea múltiples interrogantes desde la perspectiva de derechos humanos y también formas de intervención posibles. En ese sentido, bueno, el capítulo intenta desmenuzar un poco el bullying, que es una problemática no de lo más estudiada en el derecho, y mucho menos cuando trasciende la heterosis-normatividad, y pensarlo por sobre todo a la luz de la salud mental y las estrategias, recursos y derechos reconocidos vinculados a la salud, y por último buscando darle alguna beta original y también vinculándolo a mi trayectoria como docente de Derecho Privado 1, pensarlo no solo desde la perspectiva de los derechos humanos, sino desde las herramientas que da el derecho más dogmático y convencional, como es el derecho privado, y pensando en las acciones que también existen más allá de las cautelares, como la tutela inhibitoria, ya que nos encontramos ante la vulneración de derechos personalísimos como la intimidad, el honor y demás, por parte de un adolescente, considerando, ¿no?, las vulnerabilidades que cuenta en sí como sujeto de derecho, y que esas vulnerabilidades entran en juego, ¿no?, al momento de acceder a la justicia, ¿no? Y que la justicia llega cuando el niñe está en un hospital por una tentativa de suicidio, y parece que ninguna institución del Estado y la propia familia no solo no pudo prevenir, conforme nuestro país está obligado por diferentes convenciones, sino que tampoco pudo hacer una intervención eficiente. Así que bueno, está hecha la invitación a que lo lean y repensemos algunas de las cuestiones que están ahí plasmadas. Muchísimas gracias, Karina, por tu aporte. Es un capítulo sumamente interesante y de necesaria lectura. Así que gracias por tus palabras. Damos lugar a alguna otra autor, que tenga ganas de compartir algunas palabras respecto de sus trabajos. Hemos preparado con Manuela una presentación con los nombres de los capítulos y de sus autores, para que a medida que cada uno, cada una, cada une desee tomar la palabra, acompañar el título de su capítulo. Podemos invitar a Mauro Cristeche, a Nancy Cardinó, a que hagan uso de la palabra, que los vemos que están presentes. A ver, ¿ahí se me escucha o no? Sí. Bueno, no tenía pensado yo hablar, no sabía de esto. Justo estuve participando en una charla más temprano. Simplemente muchísimas gracias, Manuela y Marina, por todo el trabajo en la compilación del libro, y bueno, también a todos y todas las que participaron en las jornadas del año pasado, que fueron el puntapié para finalmente poder concretar esta obra. Gracias por haberme invitado a participar o por haber seleccionado el trabajo que yo presenté. No, simplemente para decir una mención sobre mi trabajo. Ahí lo que trato es, yo hice el trabajo sobre repasar un poco los documentos del movimiento de mujeres que básicamente que arman para todos los 8 de marzo, y tratar de ver ahí cómo piensan o cómo se expresan los derechos económicos y sociales. Y nada, como justo en este momento se está discutiendo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es una de las expresiones, esta lucha del movimiento de mujeres, del movimiento feminista argentino, latinoamericano e internacional, de una conjugación, de una combinación, como marcaba Verónica en su presentación, de la producción de conocimiento en el campo académico, pero una producción de conocimiento comprometida, que no se queda simplemente en las 4 paredes de las aulas o de las universidades, sino que dialoga muy bien con los movimientos sociales, con los movimientos políticos, en este caso con el movimiento feminista,
y la virtud del movimiento feminista de haber incorporado en sus demandas, si se quiere, o de haber incorporado a sus demandas una lectura más rigurosa, si se quiere, o utilizar esas lecturas académicas para, de alguna manera, mejorar la forma de presentación de sus demandas, mejorar la forma de argumentar sus demandas, si se quiere, y tener mucha mayor potencia, si se quiere, para poder imponer sus reivindicaciones. Yo ahí una de las cosas que marco en el trabajo es que al comienzo, en los primeros años en los primeros documentos del 8M, el del 2017 y el 2016 y 2017, casi que no se menciona, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental, cuya precariedad, si se quiere, afecta en mayor medida a las mujeres y a los niños y niñas. Y en el 2018 y en el 2019 lo receptan la reivindicación y el reclamo del derecho a la vivienda de una manera muy inteligente. Y así con un conjunto con otros derechos económicos sociales, así que nada, simplemente mencionar un ejemplo para graficar lo que intenté expresar en mi trabajo, y bueno, nada, simplemente eso, agradecer nuevamente, muy buenas las presentaciones de Gabriela y de Verónica, y bueno, agradecimiento también al decano de la facultad por su presentación, nuevamente a las compiladoras, al resto de los autores, y nada, esperemos terminar este año que no fue el mejor, que fue un año muy duro para mucha gente, sobre todo para los sectores vulnerables, de la mejor manera posible, y una forma de, si se quiere, de aliviar todos los dolores de este año es que terminemos finalmente con la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que eso, muchas gracias. Marina, ¿te parece le damos la palabra a Nancy Cardinó, que recién la invitamos, y luego creo que está anotada Josefina Goñi y otra de las autoras? Vamos con Nancy primero. Entonces, Nancy Cardinó. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Reconozco y admiro la capacidad de Gabriela, de Verónica, de comentar un libro coral, ¿no? Es decir, siempre un libro, un libro coral que además nace de unas jornadas con ejes diferentes, con criterios de selección también que requieren divergencias, y a partir de ahí hacer reconstruir, ¿no? Repintar, rearmar, ¿no? Ese es el telar, así que les agradezco profundamente las claves de lectura, porque además eso, yo fui leyendo, creo que todos fuimos leyendo artículos sueltos, uno primero, el otro después, algunos los pasamos más rápido porque por ahí no son lo que nos interesa y vamos a otros, pero bueno, me parece que han presentado el coro, y eso es muy bueno, y ese coro también es posible merced a esa instancia anterior, ¿no? de esas jornadas en las cuales se presentaron muchos trabajos. Yo misma, ¿no? Presenté un trabajo embrionario que después seguiré trabajando en otros momentos de la vida. Así que creo que desde esa perspectiva la presentación también del libro hace al libro, ¿no? Hace a la parte más importante, en definitiva, que es la lectura, porque lo que escribimos ya lo escribimos, qué sé yo, bien mal ahí está puesto, ¿no? Lo que dijimos primero y pasamos de alguna manera a la escritura. Bueno, yo no... Mi trabajo era un trabajo metodológico, bastante sencillo, de tratar de pensar algunas herramientas bastante tradicionales, pero que no transigen, ¿no? Las herramientas que nos cuesta incorporar al campo jurídico, y creo que en gran parte quienes navegamos el campo jurídico, pero también
tenemos un pie puesto en el campo de las ciencias sociales, tenemos ese rol de traductores, ¿no? De tratar de hacer asequibles en este campo jurídico tan denso y tan tradicional en muchos sentidos, esas otras herramientas. Así que fue un trabajo que, digo, bastante sencillo en esa pretensión, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco enormemente se invito a leer el resto de los capítulos. No empiecen por el 1 porque por ahí abandonan el libro. Ténganle fe, ustedes pasen por el 1, vean, peor que esto no puede ser, entonces van al resto y van a ver que se van a sentir muy reconfortados, incluso van a olvidar el capítulo 1 y van a pensar que era bueno, que es lo que siempre lo que favorece. Así que bueno, mil gracias al Instituto de Cultura Jurídica, por supuesto, del que formo parte, que es agradecernos a todas, todos nosotros, y a Manuela y a Marina por el esfuerzo que han, con Marisa y el resto de los miembros del instituto, que han liderado en la conformación de esta jornada en la posterior publicación. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Le damos la palabra a Josefina Goñi. Está silenciada, Josefina. Sí. Bueno, no me di cuenta. Se me quedó tapado con el PowerPoint y estaba creída que estaba hablando. Bueno, entonces, buenas tardes a todos, a todas. Ahora me voy a apurar un poquito por el tiempo que les hice perder. Ay, ahora los vi. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Gabriela y a Verónica por la presentación del libro. Y a Manuela y a Marina por haberme invitado a participar en tan importante obra. Bueno, de tanto andar y de intentar poner el micrófono me puse nerviosa. Bueno, con respecto a la presentación de mi capítulo, bueno, yo no tenía pensado hablar sobre el mismo, pero bueno, tengo acá un resumen para compartir con quienes aún no lo leyeron. Es el capítulo 13, que se llama La cuestión ambiental, con particular atención a los principios de desarrollo humano sostenible con perspectiva de género. Yo me dedico al derecho público provincial y municipal, y bueno, y en el grupo de investigación escribo sobre temas presupuestarios, sobre la coparticipación, sobre la distribución de recursos en el Estado federal. Y el año pasado, en las jornadas, pensé en darle un sustento en el marco del título de las jornadas, de darle un sustento a las investigaciones que estoy realizando en materia presupuestaria. Entonces, en alguna medida, tenía que empezar por aquellas atribuciones que se distribuyen en nuestro Estado federal y a profundizar el tema del género, la cuestión de género, para seguir trabajando sobre ella y las cuestiones presupuestarias. Esa fue la idea inicial del trabajo y que es la línea de investigación que pienso seguir a partir de este pilar tan importante que empecé a abordar el año pasado con motivo de dichas jornadas. Bueno, yo preparé un resumen del trabajo que parte del modelo de desarrollo imperante en las últimas décadas, que produjo dificultades a nivel mundial, que acentuaron los desequilibrios entre ricos, pobres, mujeres y hombres. Asimismo, con motivo de la crisis que produjeron las propuestas de ese mal desarrollo, surgieron modelos que plantean un cambio de perspectiva ética y el reconocimiento de nuevos valores. Frente a esta realidad, el objetivo que persigue el presente trabajo consiste en abordar las problemáticas que encuentran la mujer y el ambiente en el contexto del mal desarrollo imperante en los últimos tiempos, y las políticas tendientes a revertir dicha situación. Entonces, bueno, siguiendo a Teox, les digo que el desarrollo humano tiene género, porque son las mujeres y los hombres los que experimentan diversos grados de poder ser, de capacidades
y de oportunidades. Asimismo, del presente capítulo se puede destacar que a nivel internacional, en el marco de las Naciones Unidas, la visión del desarrollo ha evolucionado hacia una perspectiva humana. Asimismo, a nivel internacional, en lo que respecta a la igualdad de género, se menciona la Convención de Río del año 2012 y la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer de Beijing de 1995. Ante los efectos que produce el mal desarrollo que repercuten sobre las mujeres, excluyéndolas como expertas y como ciencia en los modelos ecológicos, se destaca la contribución de la mujer en la defensa del ambiente, que surge de distintos documentos internacionales que reconocen la igualdad entre los géneros y la importancia de su participación para la adopción de medidas referidas al desarrollo sostenible. Con respecto a la protección de los derechos de la mujer, se señala la importancia de que la Constitución Nacional Argentina, en su reforma del año 1994, le otorga jerarquía constitucional a determinados tratados internacionales, entre los que se encuentran los que protegen los derechos de la mujer, y que asimismo permite, en el artículo 37, la ampliación en el acceso a los cuerpos legislativos. Asimismo, en el marco de nuestro Estado federal, se destacan algunas constituciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que receptan la protección de los derechos de la mujer con mayor alcance que la Constitución Nacional. Este tema de reparto competencial es propicio para que yo siga abordando mis trabajos sobre presupuestos. Con respecto al medio ambiente en nuestro país, si bien se ha consagrado su protección en la Constitución reformada en el año 1994, en la práctica, ante la ausencia de actores sociales o políticos, se les ha permitido a los gobiernos aumentar la presión sobre los recursos naturales y los emprendimientos extractivistas. Además, en el marco del reparto de competencias de nuestro federalismo, se considera el abanico de atribuciones que tienen la nación, las provincias y los municipios para disponer sobre políticas ambientales. En dicho sentido, la búsqueda de modelos orientados hacia la concertación y la construcción de consenso permitirán consolidar un desarrollo humano sostenible. Y bueno, ya pensando en el desarrollo humano sostenible y la relación que tiene el tema con la asignatura que yo dicto en grado. Que tiene que ver con los derechos, con el ejercicio de los derechos políticos. Así es un aporte muy importante también para la cátedra comenzar a estudiar estos temas de la mujer, los derechos de la mujer. Muchísimas gracias, Josefina. Le damos la palabra a Moira Goldenhorn, cuando quieras. Ay, bueno, la verdad que, como les decía, no tenía nada preparado. Este es un día súper intenso, bueno, entre la fecha, el debate, todo el activismo, el calor que está tremendo acá en Azul, y además tengo un examen, estoy estudiando Mapudungun, porque, bueno, como me estoy abocando, que en cierta forma este trabajo es una exploración de un posible marco teórico que desde los feminismos jurídicos aborde, digamos, desde una mirada más situada, latinoamericana, incorpore perspectivas de los pueblos originarios, como ser la del buen vivir que traigo en este trabajo. Creo que es una buena pauta poder aprender a hablar el lenguaje de los pueblos originarios, que nos convida también su cultura y su cosmovisión, todo junto. Así que también tengo un examen ahora en un ratito y estoy como medio a los apurones, pero no quería dejar de agradecerles. Siempre es un gusto volver a La Plata, que es mi ciudad por adopción, siempre es un gusto volver a la universidad y encontrar personas tan maravillosas como en el instituto. La verdad que ha sido súper gustoso el trabajo, las jornadas del año pasado, el laburazo de Marina, la verdad, qué paciencia, gracias por hacernos un poquito más fácil este año de gran dispersión y olvidos. La verdad que salió hermoso el libro, y si las escucha a Verónica y a Gaby, o sea, más ganas todavía dan de poder volver a disfrutarlo, porque traen a la luz por ahí cosas que uno en el apuro de leer y más en formato digital por ahí se pierden. La verdad que ha sido muy, muy rico. Entonces, nada, brevemente, o sea, esta exploración, ¿no?, del marco teórico que proponía, este trabajo viene en consecuencia de uno previo que había trabajado, que se llamaba Los derechos de las mujeres trabajadoras en el contexto del neoliberalismo tardío, aportes para una filosofía humanista del derecho del trabajo. Y luego viene como una derivación, los cuidados, la doble jornada laboral y la salud mental de las mujeres en el contexto del neoliberalismo tardío, aportes desde el buen vivir.
como señalaba Gaby tan precisamente, la idea fue poner un poco en tensión determinados estados de cosas, ¿no? Que aparecen naturalizados respecto de las tareas de cuidado. Vemos que los feminismos jurídicos vamos avanzando con la incorporación de nuevos sujetos, la incorporación de nuevas problemáticas. Sin embargo, el nudo gordiano de las tareas de cuidado sigue estando enquistadísimos en lo que es el derecho, sobre todo el derecho laboral. O sea, seguimos en pleno siglo XXI hablando de corresponsabilidad en la familia, responsabilidad social solidaria en los cuidados respecto de toda la comunidad, digamos, de la cual somos parte. Entonces me parece que podía ser interesante, a mí por lo menos me parecía así, traer algunos otros elementos interculturales que nos hagan ampliar un poco la visión de otras formas de entender la comunidad, porque en definitiva esta forma que ya lleva siglos en nuestras formas de socialización y de intercambio social, en definitiva nos produce daños, y las personas que más dañadas estamos por esta forma de relación, por estas formas y modos de producción, somos las mujeres y son nuestras niñas, las mujeres, las feminidades en sentido amplio también, las personas LGTBIQ en general, pero preferí puntualizar en las mujeres madres y sus hijos como les sujetes más afectados por algunas formas capitalistas. Y desde ahí empezar a desandar con nuevos elementos que nos puedan llevar a encontrar una vía posible de solución que se traduzca en políticas públicas tendientes a garantizar el buen vivir. Así que bueno, como dijeron también, no spoileemos el artículo, así lo pueden leer, ni tampoco usar demasiado más del tiempo. Nuevamente agradecerles, la verdad que es un gusto, y seguir en contacto con el instituto a través de, bueno, Marcela y otros compañeros y compañeras, es un gusto. Un abrazo grande. Igualmente. Muchas gracias, Moira, por tus palabras, por compartir tu trabajo. Le damos la palabra a Marcela de Luca en este momento para que nos cuente sobre el trabajo que han elaborado junto a César Andreu y Felipe Ruiz Dienemann. Dienemann, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, también reitero los agradecimientos a Marina, a Manuela, al Instituto de Cultura Jurídica en general, porque hace unos cuantos años, después de que pude, como decía recién Moira, dejar un poquito la maternidad, el maternal, el cuidado de niñas pequeños y pequeñas, tengo dos hijas, pude volver a la investigación y toqué la puerta del Instituto de Cultura Jurídica, y la verdad que encontré un espacio abierto y predispuesto para poder trabajar, y desde hace unos años venimos desarrollando ahí diferentes líneas vinculadas sobre todo con las problemáticas del cinturón flor y fruti hortícola del Gran La Plata, con algunos compañeros y compañeras, así que agradezco mucho ese espacio también. En el caso particular también agradezco a César, el director, mi director, y también agradezco la participación de Felipe, que no creo que puede estar porque está cursando en este momento, es estudiante, y también es otra cosa que valoro mucho del instituto, ¿no? La posibilidad de la participación de estudiantes. Todas y todos sabemos lo difícil que es insertarse en el ámbito de la investigación, con tanta categorización, burocratización y demás cosas. Entonces, se agradece de veras y de corazón esos espacios. Tampoco preparé nada escrito, así que van a salir así, sentir, pensar, es palabras que me fueron ahí entretejiéndose con las cosas que decían las compañeras y los compañeros que me precedieron hablando. Y no, me quedé con una de las cosas que decía Verónica Cruz sobre también esto de que en el instituto se da mucho énfasis a poder trabajar sobre problemáticas sociales, ¿no? Eso me parece un espacio valiosísimo en una disciplina tan rigurosa como la nuestra, donde escrita en lenguaje performativo, a mi entender y en mi opinión, que
recepta todas las lógicas de valor y las lógicas de poder del capitalismo. Es un derecho liberal después de todo, pero bueno, me parece que va en ese sentido. Y como en muchas de las problemáticas que padecemos, como también señalaron quienes anteriormente hablaron, precisamente se ve patente como el derecho es un campo de disputas, y no una sola, de relaciones de poder, de relaciones de valor, de conflictos de intereses, de sentidos incluso, ¿no? Entonces me parece muy valioso poder trabajar sobre eso, y tanto en el derecho agrario, que es la materia en la que yo estoy, y en la que también agradezco a Marisa Miranda, que ya se fue, la posibilidad que nos da de abrir un poco el panorama a estas cuestiones, y de poder plantear el derecho agrario no desde un inventario de normativa que gira en torno a la actividad agraria, sino donde el eje que ella le da como titular de cátedra, incluso impronta a la materia, son las personas y los colectivos, ¿no? Y las colectivas. Así que, bueno, dicho esto, también siempre hay en el grupo de investigación y en el equipo donde se va incorporando gente también, se da la posibilidad de ser creativos y de pensar, rebuscar, reinterpretar, encontrar herramientas o instrumentos que están dentro del sistema jurídico como para poder encontrar soluciones, ¿no? Hasta que aparezcan otras que tal vez sean mejores. Pero bueno, también esa capacidad para poder repensar, digamos, esas normas, interpretarlas, tratando de no recaer o de saltearse, mejor dicho, los pensamientos dogmáticos, ¿no? O sea, que nos dicen qué dice la ley, sino que tratar de ir a las normas y a los usos y costumbres y poder pensar y repensar aproximaciones a soluciones o respuestas a las problemáticas. En el caso nuestro venimos trabajando con una que me parece que es nodal para el producir, vivir y habitar, digamos, de las familias productoras, de las mujeres, de los hombres, de los niños y las niñas que producen, viven y trabajan en el cinturón florícola, que es el acceso a la tierra, ¿no? Las propias familias lo toman como uno de sus derechos vulnerados y no accesibles desde hace mucho tiempo por procesos históricos que no vienen a cuenta y que tienen que ver también con el despojo, la acumulación del capitalismo y la fase más cruda actual del neoliberalismo, como también señalaban compañeras anteriormente. Bueno, en esa búsqueda, gracias también a Felipe, que con ánimos nuevos pensó que podíamos trabajar sobre el derecho real de superficie, que se incorporó en el Código Civil y Comercial nuevo, antes solamente limitado a la silvicultura y actividades relacionadas, ahora con un espectro más amplio, siempre con el norte, eso lo decimos en el trabajo, de que bueno, el reclamo es por el acceso a la tierra, ¿no? Y seguimos con esta frase de que el derecho a la tierra es de quien la trabaja, esa es la premisa. Pero bueno, pensamos también esta posibilidad de ver qué ventajas, desventajas podría tener este derecho real de superficie incorporado para la agricultura familiar, para tener plazos más amplios en lo que tiene que ver incluso con el arraigo y sobre todo con otra preocupación, por esto lo del habitar, que es las condiciones indignas del hábitat en el que se ven obligadas a vivir las familias por los contratos de arrendamiento que otras compañeras de la cátedra también, Laura, Cámara y Carolina, han venido trabajando mucho. Pisos de tierra, casas de madera,
instalaciones eléctricas que terminan incendiándose en invierno, las casillas, bueno, una serie de que también en el trabajo analizamos algunas normas internacionales sobre vivienda adecuada, pero bueno, para no extender más y tampoco spoilear respecto de lo que es el trabajo, les decía, se nos ocurrió pensar en este derecho real de superficie, pensando también en la posibilidad de que habilite una extensión, por ejemplo, de 50 años a que las organizaciones cooperativas o los grupos de productores puedan pensar inclusive adquirir la tierra después de eso. Puede aplicarse también esto a tierras fiscales, y pensar también no solo en el arraigo, sino en esto de poder, digamos, poder pensar con tranquilidad y con no una espada de Damocles, ¿no? Su reproducción social y su reproducción productiva. En sintonía con esto, fueron muy ricos los debates ese día respecto de esto. Ahí charlamos mucho con Moira, que recién les mencionaba, y bueno, ahora hay en estos últimos meses también proyectos, hay por ejemplo un proyecto que pretende incursionar con la figura del comodato, así que bueno, es otra, pero bueno, insistimos en que para nosotros la mejor solución es el acceso a la propiedad, y lo que me faltaba decir cuando pensaba también en las ventajas, que bueno, la posibilidad de esta otra forma de derecho real abriría la ventana, no sé, a otra cuestión que se vincula con lo que decía Moira, que del buen vivir o de otras formas de relacionarse con la vida y la naturaleza, que es la propiedad comunitaria, ¿no? La posibilidad de que las asociaciones y los colectivos y las colectivas puedan pensar también en eso, dependerá de ellos y de ellas, si así lo quieren. Bueno, creo que con esto termino la exposición. Espero no haberlos aburrido, y bueno, les agradezco mucho la invitación y valoro mucho el esfuerzo de Marina, de Mauro, de todos los que coordinaron, y también de hacer una publicación en estos tiempos que corren de cada uno de los encuentros que venimos llevando a cabo en el instituto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Quería leerles algo que ha escrito Inés Berizo, que no tiene micrófono, que no quiere dejar pasar de agradecer esta cuna de investigaciones, a las coordinadoras que les han permitido escribir los capítulos 17 y 18, en nombre de Cecilia Actis, Micaela Shimko, Josefina Forestieri, Juan Núñez y Paula Perotti. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Y le pasamos la palabra en este momento a Susana Cisneros. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ahora no. Ahí está. Está silenciada, Susana. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo me sumo, a pesar de este encuentro virtual, a los agradecimientos de todas las compañeras que me han precedido y compañeros, para agradecerles a quienes, bueno, han tenido esta tarea de compilar con gran amorosidad esta publicación que hoy estamos, bueno, presentando. Mi participación va a ser muy breve, no quería dejar de estar en este espacio y compartir esto, porque el capítulo iba a ser en nombre de la doctora Manuela González y de la licenciada en Comunicación Social Gabriela Barcagliones, con quien tuve el enorme placer de haber escrito el capítulo que forma parte de la publicación.
Y quería compartir con ustedes porque estas jornadas y este capítulo nos habilitaron, nos provocaron, nos desafiaron a seguir reflexionando en esta compleja relación entre violencias, género y derecho. Y en el año en este año, el 2020, formamos parte de un nuevo proyecto de investigación que justamente el nombre es El campo jurídico, teorías y prácticas interpeladas de una perspectiva de género. O sea, las jornadas fueron un puntapié, digamos, para continuar, digamos, en este recorrido de esta investigación que en este año hemos comenzado. ¿Por qué? Porque pensamos que el derecho, más allá de las disímiles maneras en que se representa, necesita que se preste atención al discurso jurídico y también a las prácticas, a las relaciones y a los comportamientos de quienes lo ponen en acción. Porque esas relaciones y esos comportamientos forman parte de la interpretación de la norma jurídica y producen sentidos, dado que toda interpretación es social y que las normas adquieren sentido no solo por lo que nombran, sino también por el uso social que se les atribuye. Entonces, en este sentido, nuestro subgrupo, que se llama justamente práctica jurídica, vamos a trabajar en dos dimensiones. En una de estas dimensiones indagaremos sobre las prácticas jurídicas con perspectiva de género que realizan las o los operadores jurídicos y sociales que se desempeñan en el interior de la Administración de Justicia y en la sociedad civil. Y en la otra dimensión enfocaremos el trabajo en el análisis de las prácticas jurídicas, pero ya en los tribunales de alzadas, de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires, tribunales de casación penal y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, para lo cual revisaremos fallos relacionados al fuero penal y referidos a la revisión de sentencias, cuya apelación se enderece en la falta de perspectiva de género a la hora de juzgar. Bueno, quería compartir esto, que celebrar que estas jornadas del año pasado, caprichosamente nos siguieron motivando para comenzar y para continuar con esta investigación que está en curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Le paso la palabra a Manuela González, entonces creo que no hay ninguna otra persona que quiera intervenir, que no se ha anotado al menos en el chat, no lo he podido ver. Y le pasamos entonces la palabra a Manuela González para cerrar esta actividad de esta tarde, sumamente enriquecedora. La verdad que estoy personalmente muy contenta y muy agradecida a cada una, a cada uno y a cada una de las personas que están aquí. A las autoridades de la facultad, al señor decano, a las expositoras, tanto Verónica como Gabriela, que han hecho una lectura minuciosa, profunda, real, en los intersticios de cada una de las propuestas, tratando de mirar desde otros ángulos los capítulos que están escritos y que conforman esta obra plural. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente, igual que Marina, agradecer. Hoy he tratado de disfrutar de este momento, porque ya con Marina lo hemos sufrido, con gusto, pero hemos sufrido el tiempo de ordenar los capítulos, cuál poner primero, cuál después, cómo darle sentido a este texto, poniendo en principio capítulos más teóricos, metodológicos en los primeros capítulos y dejando, no por dejar, sino porque son investigaciones en curso de ejecución y era muy importante también mostrar ese trabajo de campo que tanto ayuda, contribuye a que se desarrollen las investigaciones. Esto no hubiera sido posible sin todos y todas y todes ustedes que siempre contribuyen, colaboran con el Instituto de Cultura Jurídica.
y quiero destacar especialmente algunas cuestiones. Una, la presencia de Verónica, que se acaba de ir porque tiene que iniciar otro conversatorio, pero que ha estado todo el tiempo contestando a cada capítulo, que muestra su compromiso. La otra cuestión, destacar que este año y en este contexto, gracias al decano que en esta oportunidad nos ha acompañado, como muy bien dice Marina, hemos logrado el Consejo Directivo del ICJ nombrar como secretaria académica a la doctora Marina Lanfranco. Y para nosotros ha significado y significa un pilar importantísimo, no solamente por su juventud, sino también por lo que ella significa en cuanto a compromiso institucional, más allá de sus conocimientos. Y por otro lado, también destacar dos cuestiones. La otra, sigo con dos cuestiones y se van a apagar todos. No, esto prometo que será lo último. Otra cosa que quería destacar es el ascenso que dentro de la estructura de investigación del CONICET ha recibido el doctor Mauro Cristeche, que hoy nos está presente acá desde Canadá, y que fue uno de mis primeros becarios, y siento soltarlo, un poquito queda acá adentro, me emociona, pero lo he visto crecer y me enorgullezco muchísimo. Y la otra, voy a tomar un poquito de agua, es que nuestra codirectora, la doctora Marisa Miranda, ha pasado a obtener el cargo, se ha tenido que retirar porque también tenía otro compromiso, pero no quería terminar sin decirlo, que ha recibido el ascenso a investigadora superior. Todo eso, más allá de los méritos personales, contribuye a la visibilización de lo que se produce en el Instituto de Cultura Jurídica, y que quienes estamos hace muchísimos años en él, como es el caso de Gabriela Galetti, hemos visto de pasar de estar en un cubículo a tener un espacio más grande, a poder de a poquito y con mucho esfuerzo de todos los recursos humanos que se han ido sumando, transformarlo en un instituto de investigación, el primero que tuvo la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esto no es producto de una persona, es producto de un conjunto de personas que trabajan permanentemente en función de reforzar la institucionalidad. Muchas gracias por acompañar. Muchas gracias, Manuela, por tus palabras, y nos despedimos entonces. Gracias por haber estado aquí, por compartir sus trabajos, sus apreciaciones, y será hasta la próxima actividad del Instituto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Sigan todos bien. Sigan todos bien. Gracias.